Buen día, Daisy. Perfecto, gente. Habíamos entrado a esta parte de calorimetría. Vamos a pasar esto rápidamente porque ya lo hemos estudiado y vamos a ir directo ya a la parte que nos interesa. Buenos días, gente. Buenos días, bienvenidos. Recuerden aquí el calor sensible es aquel que produce variación en la temperatura y el calor latente para hacer el cambio de fase, la transformación, ¿verdad? Habíamos visto por último los diagramas, el diagrama lineal que le habíamos llamado método 1 para colocar ahí el eje de temperatura y los cuerpos, las temperaturas de los cuerpos. Y esta gráfica que en algunos problemas viene raramente, pero sí podemos interpretarlo de la siguiente forma. Las líneas horizontales van a representar los cambios de fase y las líneas aquí torcidas o inclinadas van a ser las fases sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, gente. Muy bien, entonces vamos a continuar hoy con la parte 2. La parte 2 comprende cuando nosotros, la idea así bien genérica es cuando nosotros tenemos dos cuerpos con diferente temperatura y los juntamos, ¿qué va a pasar? Existe una transferencia ahí de energía, transferencia de calor, de energía, hasta que ambos obtengan la misma temperatura. Eso le llamamos el equilibrio térmico. ¿Y cómo calculamos esa temperatura de equilibrio? Hoy vamos a aprender cómo lo vamos a calcular. Bien, gente, recordando aquí que bueno, los términos para el cambio de fase de estado, perdón, de una sustancia, aquí lo tenemos, de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso se llama vaporización, el proceso inverso tenemos la condensación, de líquido a sólido la solidificación y los procesos directos, sublimación inversa o progresiva e regresiva. Correcto, eso ya me imagino que ustedes lo vieron en química cuando estudiaron la materia. Bien, gente, veamos ahora el teorema fundamental de la calorimetría. Buen día a todos, buen día. Buen día, gente. Muy bien, les estaba comentando, oye, ¿qué pasaría si nosotros tenemos dos cuerpos con diferentes temperaturas? Vamos a ponerlos en contacto, tal como lo ven en la figura. Después de un tiempo, ¿qué va a pasar con estos dos cuerpos? Va a haber una transferencia de energía, una transferencia de calor del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura, hasta que se alcanza lo que nosotros le vamos a denominar el equilibrio térmico, caracterizado porque ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Perfecto. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Oye, la misma situación, los dos cuerpos a diferente temperatura, existe una transferencia de calor o energía hasta que alcanzan la misma temperatura, ambos cuerpos. Nota que inicialmente tienen temperaturas diferentes, pero después del contacto, oye, tienen temperaturas igual. Esa temperatura es la llamada temperatura de equilibrio. Vamos a llevarlo a un diagrama. Observa aquí, colocamos las temperaturas de los cuerpos en este diagrama. Observa que la temperatura de B es menor y la temperatura de A es mayor, por lo tanto va a estar a la derecha de la temperatura de B. Y ambos, al ponerlos en contacto, transferencia de energía, de calor, y van a alcanzar, ambos cuerpos van a llegar a la misma temperatura. Quiere decir, el cuerpo más caliente, el cuerpo A, pierde calor y se dirige hasta una temperatura menor. Y el cuerpo B gana calor y se dirige, se posiciona aquí en la temperatura de equilibrio. Por conservación de la energía, oye, el cuerpo que gana un cuerpo, el cuerpo. A ver, déjame reformularlo. La energía o el calor que pierde un cuerpo, el otro lo gana. Esa es la idea general. El calor ganado por un cuerpo es igual al calor perdido. En realidad es la energía, gente. La energía que pierde uno, el otro lo gana. Por lo tanto, por conservación de la energía podemos plantear esta ecuación. Calor ganado es igual al calor perdido. Perfecto. Donde observen que la temperatura de equilibrio es una temperatura intermediaria entre la temperatura de A y la temperatura de B. Por lo tanto, esa es la característica de la temperatura de equilibrio, una temperatura entre las temperaturas de los cuerpos que estamos mezclando. Y observen que también aparece una diferencia de temperatura, un cambio de temperatura. Sabes que el calor
que hace variar la temperatura es el calor sensible, donde en esa fórmula del calor sensible nosotros vamos a tomar que el delta de T o el incremento de temperatura es temperatura mayor menos menor. Podemos generalizar esa idea si participan 3 cuerpos, 4 cuerpos, varios cuerpos. Podemos generalizar la idea, oye, la sumatoria de todos los calores que ganan unos cuerpos es igual a la sumatoria de todos los calores que se pierden, donde el delta de T para el calor sensible es temperatura mayor menos temperatura menor. Esta es la idea general, gente, para calcular la temperatura de equilibrio. Pero existe un atajo, una forma súper rápida, un método práctico para calcular las temperaturas de equilibrio, siempre y cuando no existe un cambio de fase ahí. Observa, tenemos dos casos para el método práctico. El primero es cuando la temperatura de equilibrio de la mezcla de sustancias diferentes sin cambio de estado. Entonces tenemos dos sustancias diferentes, 2 o 3 o más sustancias diferentes, no hay cambio de estado, podemos calcular la temperatura de equilibrio directamente aplicando esa fórmula. Que esta fórmula funciona muy bien para dos cuerpos o dos sustancias diferentes, donde no hay cambio de estado. Perfecto, profe, si tuviéramos 3, ¿qué hacemos aquí? Le adicionamos un tercer término. Arriba sería más la masa 3, calor específico 3 por temperatura 3. Y abajo también le sumamos más masa 3, calor específico 3. De esa manera podemos generalizar esta temperatura de equilibrio, esta forma práctica. Y el otro caso es cuando la temperatura de equilibrio de la mezcla de sustancias iguales. El primero es para sustancias diferentes y el segundo para sustancias iguales. Oye, si son iguales las sustancias, los calores específicos van a ser los mismos. Por lo tanto, si cancelamos, tenemos esta forma reducida para sustancias iguales. No olvidar que esta forma, este método práctico, lo podemos usar cuando no existe cambio de fase. Profe, ¿y si hay cambio de fase, qué hacemos? Usamos aquí esta forma general. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, con esto, gente, con esto ya podemos ir para nuestros problemas, que es lo que nos interesa a nosotros. Problema 4. Arrancamos. Halla la temperatura de equilibrio. Mira lo que te están pidiendo. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio en grados Celsius que resulta de mezclar 40 gramos de agua a 20 grados con 60 gramos de agua hirviendo? Oye, agua hirviendo, ya sabes cuál es la temperatura, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura de ebullición? La temperatura que el agua hierve. Tú sabes eso, ¿verdad? Exactamente, 100 grados Celsius. Muy bien, gente, ¿cómo calculamos la temperatura de equilibrio? Vamos a hacer aquí un grafiquito para saber cuál es la idea aquí del problema y entender. Siempre los gráficos en física nos va a ayudar para entender las situaciones. A ver, tenemos 40 gramos de agua a 20 grados. Entonces, por aquí vamos a pensar que esta es la masa. Vamos a llamarle 1. Estamos hablando de agua. 40 gramos de agua. A la temperatura, vamos a llamarle temperatura 1, de 20 grados. Perfecto. Estamos colocando aquí en este recipiente. Perfecto, yo no soy buen dibujante, pero esa es la idea. Ahí está. Y lo vamos a mezclar con 60 gramos de agua hirviendo. A ver, agua hirviendo, vamos a ponerlo ahí con rojito. Vamos a mezclarlo aquí con agua hirviendo. Vamos a llamarle esto la masa 2, 60 gramos. Y agua hirviendo, ¿a qué temperatura, gente? Ya sabes, ya lo dijeron por ahí, 100 grados. Perfecto. Esa es la situación del problema. Tenemos la misma sustancia, masas diferentes y temperaturas diferentes de 20 y 100 y vamos a mezclarlo y calcular cuál sería la temperatura de equilibrio después de un tiempo que vamos a esperar. Esta es la clásica, ¿verdad? Cuando te sirven el café o la leche súper caliente, le pones un cubito de hielo, ¿verdad? O agua fría para tener algo intermediario. Entonces esa es la situación aquí en este problema. Muy bien, gente, vamos a llevarlo a nuestro diagrama. Vamos a llevarlo aquí a nuestro diagrama de temperatura. Por aquí colocamos el diagrama lineal de temperatura. 20 grados. 20 grados está a la izquierda. 100 grados aquí a la derecha. Muy bien, gente. Muy bien. Entonces vamos a mezclar estas dos sustancias y ambos van a llegar a la temperatura de equilibrio.
Te pregunto, chicos, te pregunto, ¿dónde está la temperatura de equilibrio? ¿A la izquierda del 20? ¿A la derecha del 100? ¿O entre 20 y 100? ¿Dónde estaría la temperatura de equilibrio? A ver, dímelo. Entre 20 y 100. Perfecto, es una temperatura intermediaria, lo acabo de decir. Por lo tanto, esta es la temperatura que queremos calcular. ¿Cuánto vale? Y observa que en nuestras alternativas, estos valores están dentro de 20 y 100. Por lo tanto, una de ellas tiene que ser la temperatura de equilibrio. Profesor, sale dedo. Uy, no me había dado cuenta. Sí, gente, sale dedo. Muy bien, vamos a mezclarlo. Podemos hacerlo de dos formas, usando aquí el teorema fundamental o el método práctico. Y vamos a usar el método práctico, en realidad. Por lo tanto, vamos a decir, oye, esta masa que está a 20 grados, cuando lo mezclo con esta agua que está recontra caliente, va a ganar calor y su temperatura va a aumentar y ubicarse a la temperatura de equilibrio. Perfecto. Profe, ¿y el otro? El otro lo pierde. Lo pierde, disminuye su temperatura y se ubica en la temperatura de equilibrio. ¿Correcto? A ver de nuevo. Oye, mezclamos. El cuerpo más caliente va a ceder, va a perder el calor. Y el cuerpo más frío lo va a ganar, lo va a recibir. Por lo tanto, aquí el agua a 100 va a ceder, va a perder calor. Vamos a llamarle el calor perdido, como algunos. Y por aquí el agua a 20 lo va a ganar, lo va a recibir, lo va a aprovechar, el calor ganado. Por el teorema fundamental, el calor ganado por un cuerpo es igual al calor perdido por el otro. Por lo tanto, el calor ganado es igual al calor perdido. Muy bien, gente. Hasta ahí hemos planteado nuestra parte física. Queremos saber cuánto sería esta temperatura de equilibrio. Oye, en este problema, los cuerpos están sufriendo una variación de temperatura. ¿Qué tipo de calor entonces vamos a aplicar cuando existe esta variación de temperatura? A ver, dímelo. ¿Qué tipo de calor? Profe, no me acuerdo. A ver, regresamos aquí a la parte teórica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Oye, el calor que produce variación en la temperatura, ¿cuál es? El calor sensible. Muy bien, ya lo pensaste. Por lo tanto, es la fórmula que vamos a usar. Perfecto, gente. A ver, vamos a recordar aquí quién sería el incremento de temperatura. Vamos a llamarle 1. Y por aquí, ¿quién sería el incremento de temperatura? Vamos a llamarle 2. ¿Quién sería el incremento de temperatura? Esta es nuestra temperatura 1 y esta es nuestra temperatura 2. Perfecto. ¿Quién sería entonces el incremento de temperatura 1? Recordando aquí que en estos casos nosotros vamos a considerar que ese delta de T, ¿cómo, profe? Ese delta de T lo tomamos como la temperatura mayor menos la temperatura menor. Por lo tanto, aquí, ¿quién es mayor? ¿Temperatura de equilibrio o 20? Temperatura de equilibrio, muy bien. Temperatura de equilibrio menos la temperatura 1. Y la delta de T2, mayor menos menor, sería 100 menos la temperatura de equilibrio. 100 menos temperatura de equilibrio. O mejor vamos a ponerle aquí T2. T2 menos temperatura de equilibrio. Muy bien, gente. Muy bien, ya casi. Calma ahí. Ahora vamos a usar el teorema fundamental de la calorimetría. Lo llevo por aquí. Ahí está. Oye, usamos calor sensible. ¿Por qué, profe? Porque existe variación de temperatura. Para el calor ganado, aquí el agua que está a una temperatura de 20, la masa es 40. Por lo tanto, como es un calor que produce variación, es el famoso CMAT. Calor específico por la masa 1 por el incremento de temperatura que yo le llamé 1. Y para el que lo pierde, profe, la misma historia, CMAT, solo que la masa es diferente y el delta de T2 también diferente. Observen que como tenemos la misma sustancia agua, los calores específicos se van. Muy bien, gente. ¿Quién es delta de T1? Aquí está. ¿Quién es delta de T2? Aquí está. Cuando ustedes reemplacen esos deltas aquí en la fórmula, ustedes directamente van a llegar a esta relación de temperatura de equilibrio para dos sustancias que son iguales. Por lo tanto, vamos a usar
nuestro método práctico ya directamente. Por lo tanto, ya sabes de dónde sale esta fórmula, profe. ¿De dónde sale esta fórmula? Simplemente aplicar aquí el teorema fundamental de la calorimetría. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a reemplazar, gente. Reemplazamos. A ver, temperatura de equilibrio es lo que nos piden calcular. Aquí yo le llamé T sub E, equilibrio, va a ser igual. A ver, gente, ya tenemos todo. Tenemos M1, tenemos temperatura 1. Simplemente vamos a reemplazar. Reemplazamos entonces. M1 es 40. M1 es 40. Esto multiplicado por temperatura 1, que es 20. Ahí está. Más la masa 2, que vale 60. Y esto multiplicado por la temperatura 2, que es 100. Ahí está. Y abajo, profe, la suma de masas. Masa 1, 40, más la masa 2, 60. Perfecto. Profe, y ahí, ya pues, no te pases. Solamente calcular, aquí hacer el producto, sumar y dividir entre esto. Muy bien, ustedes van a, claro, aquí la alternativa marcada es para guiarnos. Ustedes van a conferir. Ustedes van a revisar si realmente es 68 grados Celsius. Muy bien, gente. Entonces aquí reemplazamos, hacemos la operación matemática y al final de su vida, ahí tenemos la temperatura de equilibrio 68 grados Celsius. Quiere decir que esta temperatura aquí de verde, 68 grados Celsius. ¿Es correcto? ¿Este valor es correcto? Claro, porque se encuentra entre 20 y 100. Perfecto. De esta manera calculamos la temperatura de equilibrio. Muy bien, gente. Comentarios hasta aquí. Comentarios hasta aquí. Estoy ayudándoles aquí. ¿De dónde narices sale esta temperatura de equilibrio, esta fórmula del método práctico? En realidad, en el fondo es la misma historia de usar el teorema fundamental de la calorimetría. ¿Comentarios, chicos? ¿Todo bien? Yo sé que algunos han ingresado un poco tarde, gente. Por favor, controlen ahí su tiempo. ¿Todo bien? Muy bien, gente, es sábado, profe, pues sí, yo entiendo, gente, sábado, pero es un esfuerzo, chicos, es un esfuerzo, sacrifícate. Muy bien, pasamos al siguiente problema, entonces, pasamos al siguiente problema. Número 5, 2 litros de agua a 20 grados se mezclan con 3 litros de agua a 30. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio que alcanzará la mezcla? Muy bien, gente, tenemos la misma situación del problema anterior, es la misma situación, por lo tanto, no me voy a molestar haciendo la gráfica, simplemente hacemos un control C y un control V y aquí modificamos la historia. ¿Cómo, profe, modificamos la historia? Claro, pues las masas van a ser diferentes para este problema y las temperaturas también. Por lo tanto, ya aquí aprovechamos el gráfico anterior y traemos la idea de planteamiento, es el mismo. Profe, pero aquí habla de litros, no me está hablando de masa. ¿Litros qué cosa es? Gente, ¿qué cosa es litros? ¿Qué magnitud física representa litros? Litros, L al cubo. Litros. A ver. El volumen, perfecto. Profe, pero 2 litros de agua y aquí 3 litros, ¿cómo vamos a calcular la masa, gente? Oye, para el agua, grábate bien, para el agua, la masa y el volumen es numéricamente igual. Ojo que yo estoy hablando numéricamente igual, ¿correcto? No estoy diciendo aquí que, oye, son iguales, no, numéricamente igual. ¿Por qué, profe, numéricamente? Si estamos hablando de numeritos, oye, si aquí es 2 para la masa, aquí en el volumen también va a ser 2. A eso me refiero numéricamente. Pero claro, la unidad es diferente. Aquí es litros y aquí es kilogramo. Unidad diferente. Son cosas diferentes. Pero numéricamente es lo mismo. Allá, profe, quiere decir que 2 litros equivale a cuánto en la masa. Solo para el agua, 2 kilogramos. Allá, profe, ¿y 3 litros equivale a 3 kilogramos, sí o no? Sí. Por lo tanto, con esta idea en tu cabeza, oye, ya podemos saber cuál es la masa 1. Vamos a llamarla aquí a 2. La masa 1 sería 2 litros, que equivale a 2 kilogramos.
Perfecto. Y se encuentra a 20 grados. Por lo tanto, aquí va a ser 20 grados. Vamos a mezclarlo con ¿qué? Con 3 litros, que numéricamente equivale a 3 kilogramos para la masa 2, a 30 grados. Perfecto, a 30 grados. Muy bien, gente. Queremos saber cuál es la temperatura de equilibrio. Vamos a llevarlo a un diagrama aquí lineal para tener más entendimiento. Y aquí está el agua a 20 y por aquí a la derecha el agua a 30. ¿Dónde estaría la temperatura de equilibrio? Ya sabes, es una temperatura intermediaria. ¿Cuánto vale? Claro, tú ya sabes que un cuerpo gana calor y el otro lo pierde. Este es el calor ganado y por aquí tenemos el calor perdido. Y por el teorema fundamental, esos calores, el que gana y el que lo pierde, son iguales. Por lo tanto, teorema fundamental, la idea es la misma, pero como ya sabemos, tenemos sustancias iguales, o sea, la misma sustancia, vamos a aplicar el método práctico. Muy bien, traemos nuestra fórmula. Ahí está, para sustancias iguales no tenemos cambio de fase, por lo tanto, esta fórmula funciona muy bien. Muy bien, profe, a ver, ¿tenemos la masa? Sí. ¿Tenemos las temperaturas? También. Simplemente vamos a aplicar la formulilla. A ver, gente, haciendo un esfuerzo, pues. Oye, la masa 1 es 2 kilogramos. En gramos, vamos a dejarlo ahí, 2 kilogramos. Vamos a dejarlo ahí, 2 kilogramos. Y esto multiplicado por quién, profe? Por la temperatura 1, que vale 20 grados. Voy a escribir la unidad para que te des cuenta qué es lo que va a pasar. La masa 2, profe, 3 kilogramos. Ahí está, 3 kilogramos. Multiplicado por la temperatura 2, que vale 30 grados. Muy bien, y abajo, profe, abajo tenemos la suma de masas. A ver, súmalo. La suma de masas, 2 kilogramos, que es la masa 1, más la masa 2, 3 kilogramos. Muy bien, gente, hasta aquí simplemente estamos usando el método práctico y reemplazando directamente aquí en la situación de este problema. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a hacer el cálculo, pues. A ver, gente, observa las unidades. En primer lugar, las unidades. Oye, kilogramo arriba y abajo se van. Por lo tanto, la unidad que nos va a quedar aquí es grados Celsius. Ya sabes que para la temperatura, la unidad que estamos usando aquí, grados Celsius. Profe, ¿cuánto sale? A ver, veamos. ¿Cuánto sale? A ver, veamos, gente. ¿Cuánto sale? 2 por 20 es 40. 3 por 30 es 90 más 40 es un número dividido entre 5, me da 26. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio, y claro, cuando estés estudiando, tú vas a verificar si esta es la alternativa. Profe, y si no es, me escribes, pues gente, me escribes para corregir. O en la próxima clase avisas. Comentarios. Comentarios, gente. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Recuerden que estamos enfocando aquí bastante a la parte práctica. Ok, gente, no hay comentarios. Vamos a continuar entonces. Continuando. Problema 9, agárrate. Oye, un plato de plomo de calor específico, aquí lo tenemos, 0.03, ahí está a 10 grados Celsius. Y tiene una masa de 500 gramos, 0.5 kilogramos es 500 gramos, o medio kilogramo, que ya sabes que es 500 gramos. Recibe simultáneamente 10 gramos de aceite, aquí tenemos el calor específico del aceite, a 40 grados, y 200 gramos de agua a 60. Encuentre la temperatura de equilibrio. ¿Cuántas sustancias tenemos aquí? Tenemos el plato de plomo, tenemos el aceite y tenemos el agua. 3 sustancias diferentes. Oye, si son diferentes, el método práctico, la primera forma del método práctico es lo que vamos a usar. No hay cambio de estado, funciona bien nuestro método práctico. Pero antes de usar el método práctico, vamos a llevarlo a un diagrama lineal para que veas qué narices está pasando aquí en este problemilla. A ver, lo llevamos a un diagrama lineal de temperatura y ubicamos los cuerpos y los datos que tenemos.
Al plato de plomo vamos a llamarle que sea el cuerpo 1, al aceite el cuerpo 2 y al agua el cuerpo 3. Por lo tanto, el cuerpo 1 está a 10 grados. Por lo tanto, a ver, ¿dónde estaría 10 grados? Más o menos por aquí. Vamos a llamarle esto temperatura 1. 10 grados. Ya tenemos el eje grados, la unidad grados Celsius. Perfecto. ¿Cuál es la masa? La masa 1, vamos a llamarle. Aquí, según el problema, 500 gramos. Medio kilogramo es 500 gramos. Perfecto, ahí está. ¿Qué más? Calor específico, vamos a llamarle calor específico 1. 0.03, ya sabes la unidad, calorías por gramo grado Celsius. Perfecto. Ahí tenemos los datos del primer cuadro. Correcto, el plato de plomo. Oye, va a recibir el aceite que está a 40 grados. ¿40 grados dónde está? ¿Dónde está 40 grados? Vamos a ubicarlo más o menos aquí. Esta sería nuestra temperatura 2. 40 grados. Ya sabes la unidad. 40 grados. ¿Cuál es la masa? Vamos a llamarle M2. La masa recibe 100 gramos de aceite. Aquí la masa, 100 gramos. Calor específico del aceite. Ahí el problema te lo está dando por suerte, 0,6, la unidad, ya sabes, calorías por gramo grado Celsius. Perfecto, ¿qué más? A 40 grados, ya muy bien. Y 200 gramos de agua a 60 grados. 60 grados, vamos a colocarlo por aquí. Esa sería nuestra temperatura 3. La masa 3 del agua. ¿Cuánto es? 200 gramos. Colocamos ahí 200 gramos. Oye, ¿y cuál es el calor específico del agua? Profe, aquí no me lo dan, pero en la teoría yo te di. A ver, ¿quién recuerda cuál es el calor específico del agua? A ver, gente, no te pases. Calor específico del agua, exactamente, 1. 1 caloría por gramo grado Celsius. En realidad, gente, el calor específico varía con la temperatura, pero para el agua esa variación es tan pequeña que es despreciable como algunos. Por lo tanto, siempre tomamos aquí como si fuera una constante. Perfecto. Muy bien, ya hemos ubicado aquí los 3 cuerpos. Oye, unos van a perder calor y el otro los gana, ¿verdad? Los cuerpos más fríos ganan calor y los más calientes van a perder el calor y se van a ubicar en la temperatura de equilibrio que con el método práctico vamos a calcular. Profe, ¿cuál es la fórmula aquí del método práctico? Como estamos hablando de sustancias diferentes, aquí tenemos nuestra formulita. Lo llevamos. Profe, pero en la fórmula solo aquí tenemos para 2 cuerpos y aquí en el problema tenemos 3 cuerpos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le aumentas, pues gente, le aumentas. A ver, profe, aumentale. Vamos a aumentarle por aquí. Ahí está. Aumentando aquí un tercer término, que estamos con 3 sustancias diferentes. Sería más la masa 3, calor específico 3, por la temperatura 3. Perfecto. Profe, y abajo también, claro, la masa 3 por el calor específico 3. Muy bien, gente. Esta es nuestra fórmula del método práctico. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a reemplazar. Temperatura de equilibrio es lo que queremos calcular. Muy bien, la masa 1, ¿cuánto vale? 500. 500 multiplicado por el calor específico 1. Aquí lo tenemos, 0.03. Escríbelo, 0,03. Ahí está. Multiplicado por la temperatura 1, que vale 10. Perfecto. Más el segundo término, masa 2, 100. Multiplicado por el calor específico 2, 0.6. Ahí está. Multiplicado por la temperatura 2, 40. Perfecto. Más la masa 3. Uy, ese 2, un poco raro. La masa 3 es 200, multiplicado por el calor específico 3, 1, multiplicado por la temperatura 3, 60. ¿Y esto dividido entre quién? Ahí según la fórmula,
dividido entre la suma de M1, C1 más M2, C2 más M3, C3. ¿Qué serían estos productos que aparecen adelante, ¿verdad? En el denominador, en el numerador, perdón. Por lo tanto, vamos a hacer un control C, control V, pues. Ahí está. Astutamente hacemos un control C, control V. Y ya no tenemos que escribir toda esa vaina de nuevo. Muy bien, la suma de ellos. Perfecto, gente. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Ya, pues, no te pases. Vamos a calcular cuánto sería la temperatura de equilibrio. Claro, vamos a confiar aquí en la clave del vagabond. Por lo tanto, aquí sería 52,9 grados Celsius. Claro, gente, cuando tú estudies, estás revisando las cosas, ahí verifica que esa sea la alternativa. ¿Correcto, gente? Hasta aquí. Método práctico. Se hace en un 2×3. Comentarios, gente. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. Continuamos. Problema 3. A ver, gente, problema 3. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, como algunos, que contiene 20 gramos de agua a 80, vamos a marcar esto, contiene 20 gramos de agua a 80, se sumerge un metal 20 gramos a 20 grados. Si antes que alcance el equilibrio, observa, antes que alcance el equilibrio, la temperatura del agua es de 75 grados, entonces, en ese instante, la temperatura del metal, ¿cuánto será? Calor específico del metal, 0.2 calorías por gramo Celsius. A ver, vamos a plantear este problema. Lo llevamos a un diagrama aquí lineal de temperatura y ubicamos los cuerpos. A ver, profe, ubícalo. Tenemos 20 gramos de agua a 80. 80 más o menos por aquí a la derecha. Tenemos por aquí los 20 gramos de agua. Vamos a pensar que esto representa aquí la cantidad de agua. Vamos a llamarle M1, pues. 20 gramos. Perfecto. Ahí está. ¿Qué más, profe? Se sumerge un metal de 20 gramos a 20 grados. Oye, 20 grados más o menos por aquí. Aquí tenemos el metal. Profe, a ver, ¿cuál es el metal aquí? Vamos a pensar que sería este pedazo de metal. Vamos a llamarle esto M2. 20 gramos. Y no olvidando, este dato es importante. Calor específico del metal. Vamos a llamarle calor específico M. 0.2 calorías por grado Celsius. Y para el agua, profe, ya sabes, gente, calor específico del agua, ya sabes, vamos a llamarle simplemente calor específico. 1 caloría por grado Celsius. Perfecto. ¿Cuál es la situación aquí del problema? El problema nos está diciendo si antes que alcance el equilibrio. ¿Qué significa eso, profesor? Que estos cuerpos no van a llegar al equilibrio. En este problema aún no van a llegar al equilibrio. Vamos a pensar que aquí, ¿dónde aquí, profe? Aquí. Sería la temperatura de equilibrio. Oye, pero estos no van a llegar ahí. El problema dice, si antes que alcancen el equilibrio térmico, la temperatura del agua es 75, observa aquí el agua, inicialmente es 80, no va a llegar al equilibrio. Antes está con una temperatura de 75. Profe, ¿75 dónde está? 75 está aquí. 75. Oye, en el proceso de que uno gana y el otro lo pierde, estamos hablando de la energía, del calor, uno gana calor, le gana la energía, el otro lo pierde, ¿verdad? Esta agua está comenzando a ceder calor. ¿Por qué, profe? Porque su temperatura es mayor. Por lo tanto, comienza a ceder energía. ¿Y quién lo está recibiendo? El metal. Por lo tanto, se está dando su energía y comienza a disminuir su temperatura. Hasta que en este instante de 75, este metal, este pedazo de metal, comienza a recibir esa energía y va a obtener una temperatura que yo no sé cuánto es. Es la pregunta.
Por lo tanto, vamos a llamarle simplemente T. A ver, de nuevo, gente, de nuevo. Si ellos llegaran al equilibrio, nosotros plantearíamos de la siguiente forma. Oye, todo el pedazo aquí de metal gana el calor y se ubica en la temperatura de equilibrio. El agua pierde calor y se ubica en la temperatura de equilibrio. Esa sería la situación normal si te pidieran la temperatura de equilibrio. Pero en este problema no pasa eso. O sea, el agua en el proceso de que va cediendo calor, su temperatura comienza a disminuir. 79, 78 y así, hasta cuando está en 75 grados, el otro lo está recibiendo. Claro, si lo está recibiendo, su temperatura, ¿qué pasa? Comienza a aumentar. 25, 35, 40 y así va. Oye, en ese proceso, en ese instante, cuando el agua tiene 75, yo quiero saber, oye, ¿cuánto es la temperatura del pedazo ahí de metal? A ver, gente, hasta aquí el planteamiento, ¿me dejo entender? No vamos a llegar a la temperatura de equilibrio. Oye, cuando este perdió y llega a 75, el otro obviamente lo ganó y llega a una temperatura que es lo que queremos calcular. A ver, gente, hasta aquí. Hasta aquí me dejo entender. Este lo va a perder. ¿Y quién lo está ganando? El otro. Cuando lo pierde, su temperatura disminuye. Y este, cuando lo gana, su temperatura comienza a aumentar. Aumenta, aumenta, aumenta. Cuando la temperatura del agua es 75, yo quiero saber cuánto sería la temperatura aquí del pedazo de metal. De nuevo, teorema fundamental de la calorimetría. Decimos que el calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado por el otro. Observen que este calor va a producir una diferencia de temperatura. Por lo tanto, ¿qué tipo de calor es? Ya sabes, calor sensible. Vamos a llevarlo. Esa es nuestra formulilla. Y vamos a aplicarlo para el metal y para el agua. Un detalle adicional, gente, un detalle antes que me olvide. Aquí nos dice lo siguiente, que ambos, el agua y el metal, se encuentran en un recipiente de capacidad calorífica despreciable. ¿Ustedes se acuerdan que la capacidad calorífica la habíamos definido como la cantidad de calor por unidad de temperatura, representado por la letra K? Oye, si es despreciable, o sea, si es cero, ¿qué significa? Que el recipiente no está intercambiando calor. O sea, no participa aquí en el cambio de energía de los cuerpos, del metal y del agua. O sea, su capacidad calorífica despreciable significa que este recipiente no va a participar. Pero si fuera diferente de ser, o sea, si la capacidad calorífica me dan aquí un valor cualquiera, aquí sí tendríamos que considerarlo. Pero como es despreciable, como algunos, no lo vamos a considerar. Él no recibe calor ni cede calor. Por lo tanto, despreciable. Muy bien, gente. Ahora sí, regresamos aquí a lo nuestro, aplicando el teorema fundamental de la calorimetría. Calor perdido para el agua. ¿Alguien quiere hacer comentario? Pregunten, chicos. No tengan vergüenza. Cualquier cosa es válido aquí. Claro, en relación al tema. Pues no te vayas a pasar preguntando cosas que no son del tema. Ok. Muy bien, gente. A ver. Calor perdido. El agua lo pierde. Al perder calor, hay una variación de temperatura. Usamos calor sensible. Sería CMAT. ¿Profe qué? CMAT. Ahí está. El metal lo gana. Lo está recibiendo. Ese calor perdido del agua, el metal lo está recibiendo íntegramente. Por lo tanto, aumenta su temperatura de nuevo. CMAT. Profe, aquí las masas son iguales o diferentes. Son diferentes. Estamos hablando del agua por la izquierda y del metal por la derecha. ¿Los incrementos de temperatura van a ser diferentes? Claro, van a ser diferentes. ¿Y el calor específico? También va a ser diferente. Pues. Aquí es del metal y aquí estamos hablando del agua. Muy bien, gente, vamos a reemplazar. Calor específico del agua, ya sabes que es un 1. La masa del agua, 20. Ahí está. Multiplicado por el incremento de temperatura. A ver, gente, ubícate. ¿Cómo, profe? Ubícate. Oye, ¿cuánto es el incremento de temperatura o la variación aquí de temperatura? ¿Cuánto varió su temperatura el agua?
5, muy bien. 5, mayor menos menor, no te olvides. Sería el incremento de temperatura 1. 5 grados. Perfecto. Ponlo. ¿Cómo, profe? Ponlo ahí. A ver, 5. Uy, ese 5 está un poco raro. Ahí está. Eso es lo que tenemos en el lado izquierdo. Ya estamos terminando, gente. Resiste. Y en la derecha, profe, el calor específico del metal, que es 0.2. Ahí está. Multiplicado por la masa del metal, que vale 20. Y esto multiplicado por el incremento de temperatura aquí del metal. A ver, gente, ubícate, ubícate. Oye, aquí tenemos el incremento o la variación de temperatura para el metal. Recuerda, mayor menos menor. ¿Cuánto sería el incremento aquí de temperatura? Exactamente, T menos 20. ¿Por qué T menos 20, profesor? Porque este T va a ser mayor. Pues aquí en la gráfica te das cuenta que T es mayor. Y ese delta de T estamos tomándolo como temperatura mayor menos menor. Por lo tanto sería T menos 20. Muy bien, gente, ya casi, ya casi. Resiste, gente, resiste. Yo sé que ya se te está acabando el desayuno. Sería T menos 20. Profe, ¿y cuál es la incógnita aquí? Es T. Allá. Muy bien, gente. Y ahí, profe, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación. Sácale 20ava a la izquierda y a la derecha. 1 por 5, sin esforzarte. 5, ahí está. Y por aquí tenemos 0.2. Oye, ese 0.2 yo lo puedo escribir como 2 sobre 10. ¿Se puede o no? O mejor dicho, en fracción, ¿cuánto es 0.2 en fracción? ¿Es un quinto, sí o no? Vamos a hacerlo directo ya. Un quinto. 0.2 en fracción es un quinto. A ver, 1 entre 5 es 0.2. Y aquí multiplicado por t menos 20. Ya casi, gente, resiste, resiste. Hoy el 5 pasaría a multiplicar. Se convierte en 25. Vamos a hacerlo directo, ¿ya? Oye, 25 aquí a la izquierda. El menos 20 pasaría a sumar al 25. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería la temperatura? Sería 20 más 25, 45 grados. Bien, gente, problema 2. Hallar la temperatura de la mezcla, o sea, la temperatura de equilibrio de ¿quién? De 150 gramos de hielo a menos 10 grados con 300 gramos de agua a 50 grados. Muy bien, gente, este es un problema donde aparece un cambio de estado. Yo no puedo aquí aplicar en este problema el método práctico para hallar la temperatura de equilibrio. ¿Por qué, profesor? Porque aquí tenemos hielo. Hielo. Cuando lo mezclamos con esta cantidad de agua, observen las alternativas. 3, 5, 7, 4. Todos son temperaturas en la cual el agua se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, yo no puedo aplicar aquí la temperatura, el método práctico para hallar la temperatura de equilibrio. ¿Y qué hacemos aquí, profesor? Bueno, vamos a usar el método tradicional del diagrama lineal. Muy bien, gente, entonces vamos a ubicar los cuerpos aquí en un diagrama lineal de temperatura y vamos a analizarlo juntos. Aquí tenemos el diagrama lineal de temperatura y colocamos los cuerpos aquí que están participando. 150 gramos de hielo. A ver, vamos a imaginarnos que por aquí tenemos el cubito de hielo. Ahí está. 150 gramos, esta sería la masa. Vamos a llamarle M1. 150 gramos de hielo. ¿A qué temperatura está? Está a menos 10 grados. Claro, si por aquí está el 0, menos 10 grados estaría a la izquierda. Perfecto, menos 10 grados. Estamos ubicando aquí los cuerpos que están participando. ¿Qué más? Tenemos 300 gramos de agua a 50 grados. Por aquí, por la derecha, colocamos 50 grados y una cantidad de agua. Perfecto, vamos a pensar que esto sea nuestra cantidad de agua. Le llamamos masa 2, 300 gramos. Perfecto. Estos dos cuerpos, estas dos sustancias que en el fondo es la misma, solo que están en estados diferentes. Vamos a mezclarlas y vamos a calcular la temperatura de equilibrio. Como ustedes pueden ver en las alternativas, la temperatura de equilibrio va a ser un valor arriba de 0, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que ese valor esté por aquí. Temperatura de equilibrio. Cuando los mezclamos, un cuerpo gana calor y el otro lo está cediendo, lo está perdiendo. Y ambas sustancias van a caer aquí, van a llegar a la temperatura
de equilibrio, van a alcanzar esta misma temperatura. Por lo tanto, te pregunto, gente, ¿quién pierde calor? A ver, chicos, su participación. ¿Quién pierde calor aquí cuando mezclamos agua a 50 con hielo a -10? ¿Quién pierde calor? El agua aquí a 50 va a perder calor. Observa que la temperatura de equilibrio es menor que 50, o sea, él está perdiendo el calor. Por lo tanto, oye, 50, esta cantidad de agua, 50 va a perder calor y se va a ubicar en la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, vamos a expresar esa pérdida de calor y llevarlo hasta la temperatura de equilibrio, expresado con esta dirección de la línea, esa curva de línea. Perfecto. Entonces, este es el calor que va a perder, el calor perdido, como algunos. Muy bien. Oye, ¿y ese calor perdido quién lo gana? ¿Quién lo está recibiendo? ¿Quién lo recibe? Aquí, el hielo. Por lo tanto, él está recibiendo calor y haciendo que su temperatura comience a aumentar, a subir. Oye, si comienza a aumentar, claro, va a pasar por cero y después cambia de fase y luego llega a la temperatura de equilibrio. Recuerda que está en estado, en fase sólida. Por lo tanto, al recibir el calor, su temperatura comienza a subir, llega hasta cero. Ahí está, como existe variación de temperatura, es un calor sensible. Perfecto, calor sensible. Y después en cero, hielo a 0 grados. Él cambia de fase. Oye, si cambia de fase, ya sabes que es el calor latente de fusión que está apareciendo para hacer la transformación. Una vez transformado de sólido a líquido a 0 grados, recién se va a la temperatura de equilibrio. Perfecto, entonces este sería un calor sensible diferente. Perfecto, por lo tanto, todo esto sería el calor ganado. Por el teorema fundamental de la calorimetría, estamos diciendo lo siguiente: oye, el calor ganado por un cuerpo va a ser igual al calor perdido por el otro. Perfecto. Oye, pero ¿quién es el calor ganado? ¿Quién está ganando? Aquí el hielo. ¿Cuánto sería el calor que está ganando el hielo hasta llegar a la temperatura de equilibrio? Serían estos calores parciales que está ganando hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, aquí aparece como calor ganado, calor sensible en la fase sólida, más el calor para transformar de sólido a líquido, más este calor sensible prima para llevarlo de cero a la temperatura de equilibrio. Recuerda que aquí ya está en estado líquido. Ahí tenemos el calor ganado. Y el perdido, como algunos, bueno, esto es simplemente estado líquido. El agua entre esta temperatura es estado líquido. Por lo tanto, sería un calor sensible, ¿verdad? Vamos a ponerle solamente calor perdido. Ok. Para no confundir con este otro calor sensible para el hielo en la fase sólida. Muy bien, gente, ¿qué tipo de calor está participando aquí? Los que hacen variación de temperatura, y además tenemos el calor que cambia de fase. Vamos a traer nuestras fórmulas, recordando aquí rápidamente. Vamos a traer nuestras formulillas, el calor sensible y el calor de transformación. ¿Dónde está? Aquí está, calor sensible. Llevamos nuestra formulita, el famoso CEMAT o CEMATO. Ahí está. Y el calor de transformación con el latente de fusión para el agua, que es un valor conocido, también lo traemos. Por lo tanto, esas son las formulillas que vamos a usar. Y ahí, profe, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazarlos. A ver, calor sensible. Estamos en esta parte. Estado sólido. Aquí estamos hablando del hielo. Por lo tanto, aquí sería calor específico del hielo. Profe, ¿qué fórmula está usando para el calor sensible? Aquí está, el CEMAT. Calor específico, aquí estamos hablando de hielo, por la masa del hielo, que yo le llamé 1, multiplicado por la variación, el incremento de temperatura. A ver, gente, rápidamente dime, ¿cuánto es el incremento de temperatura de -10 a 0? ¿Cuánto incrementó aquí la temperatura? Vamos a llamarle 1. ¿Cuánto fue el incremento? ¿Cuánto varió de -10 a 0? Muy bien, 10 grados. Perfecto. Perfecto. Por lo tanto, aquí sería delta de T 1. Uy, un numerito.
Ahí está, perfecto. Más calor de fusión, el calor de transformación. Masa por latente de fusión. La masa aquí del hielo, 1 por latente de fusión. Latente de fusión para el agua, para la sustancia agua, es 80 calorías por gramo. Más. Aquí tenemos el calor sensible ya en la fase líquida. Por lo tanto, aquí va a aparecer de nuevo CMAT, calor específico ya del agua en la fase líquida, multiplicado por la masa. Aquí el hielo ya se transformó en líquido, sería la misma masa, 1, multiplicado por el delta de T aquí. ¿Cuánto sería el incremento de temperatura? De 0 a la temperatura de equilibrio, ¿cuánto varió? ¿Cuánto varió? Es temperatura de equilibrio menos 0, ¿verdad? Simplemente temperatura de equilibrio. ¿Correcto? Voy a especificarlo aquí. La variación de temperatura en esta parte es temperatura de equilibrio menos el 0. ¿Qué me queda temperatura de equilibrio? Esto aparece aquí. Muy bien. Oye, y aquí aprovechando, ¿cuánto sería el intervalo aquí o la variación de temperatura en esta parte? ¿Cuánto varió? No te olvides que el valor aquí del delta de T o el incremento de temperatura siempre lo vamos a tomar temperatura mayor menos menor. Exactamente, 50 menos la temperatura de equilibrio. Perfecto, gente. Ahí tenemos entonces todo lo que es el calor ganado por el hielo. Muy bien. En el lado derecho, ¿qué tenemos? El calor perdido. ¿Quién lo está perdiendo? Esta cantidad de agua de masa 300 gramos. Como cambia su temperatura, es un calor sensible que aparece, calor específico del agua por la masa de esa agua, que es masa 2, yo le llamé aquí, multiplicado por el incremento de temperatura, que aquí lo acabamos de calcular. Vamos a colocar ya directamente 50 menos la temperatura de equilibrio. Muy bien, gente, y lo que sigue, profesor, y lo que sigue ahí es reemplazar nuestros datos. Muy bien, gente, no se asusten, parece una ecuación grande, ¿verdad? Horrible, pero es parte de la vida. Muy bien, ¿cuánto es el calor específico del hielo? Calor específico del hielo, para tu libro, a ver, gente, para tu libro, calor específico del hielo, para tu libro es 1/2, o 0.5 calorías por grado Celsius. Y es la misma historia que el calor específico del vapor de agua. ¿Ok? El vapor de agua toma el mismo valor solo para efectos prácticos. Yo sé que es un poquito menor el calor específico para el vapor de agua, es un poquito menor que 0.5, 0.40 y tantos, pero redondeando ahí 0.5. Para efectos prácticos vamos a tomar esos valores. Entonces reemplazamos. Calor específico del hielo es 0.5. Ya nos olvidamos de las unidades, ya sabes que te va a dar. La masa 1 es 150. Estamos reemplazando en la ecuación 150. Ahí está. Multiplicado por el delta de T1, que nos dio 10. El número de mi camiseta de fútbol. Más el calor de fusión, de transformación. La masa 1, 150. Ahí tenemos 150. Multiplicado por latente de fusión para el agua es 80. Latente de fusión para el agua, aquí está. 80. Más. Calor específico, aquí ya se transformó. Tenemos agua 1 multiplicado por la masa 1, 150. Multiplicado por el incremento de... Bueno, aquí fue temperatura de equilibrio, que es lo que yo quiero calcular. Ahí está. ¿Y esto va a ser igual a quién? Por el lado derecho tenemos calor específico del agua 1, multiplicado por la masa 2, 300. Ahí está. Y esto multiplicado por 50 menos temperatura de equilibrio, que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente voy a aprovechar aquí. Ahí está. 50 menos la temperatura de equilibrio. Muy bien, gente, lo que sigue ahí es simplemente resolver la ecuación para hallar la temperatura de equilibrio. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar o dividir entre 100 a todo el mundo, o simplificar ahí dos ceros. Equivalente dividir entre 100, simplificar dos ceros a todos los términos aquí. O mejor un cero, porque no todos los términos tienen dos ceros. Aquí solamente tiene un cero. A ver, ya cada uno sabrá cómo resolver la ecuación, pero podemos sacar 150 a todos, ¿verdad? ¿Qué me dices? Claro. A ver, 150 1.
150ava, 1. 150ava, 1. Oye, 150ava de 300, ya lo pensaste. Ahí está. Ahora sí, se facilitó tu vida. A ver, 1 por 10, sin esforzarte, 10. Por 0.5 me da 5. Más. Oye, 1 por 80, no te esfuerces, no te esfuerces, gente. Ya sé que estás con hambre, tranquilízate. 1 por esto, esto. Igual. 2 por esto, me queda 2 por 50 es 100. Aplica la distributiva, ¿verdad? Menos el 2 por esto. 2 veces la temperatura de equilibrio. Muy bien, hasta ahí todo el mundo creo que está conmigo. Perfecto, perfecto. Oye, este menos 2 veces la temperatura de equilibrio pasaría a sumar con esta temperatura de equilibrio, se vuelve 3 veces temperatura de equilibrio. Perfecto. Y este es 85 que está a la izquierda, pasaría a restar aquí al 100. ¿Verdad? ¿No me he equivocado, creo? Correcto. A ver, ¿cuánto sería entonces nuestra temperatura de equilibrio? Vamos a verificar si esta alternativa es cierta. A ver, 85 pasa a restar, nos queda 15. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra temperatura de equilibrio? A ver, gente. 5. Muy bien. 5 grados Celsius. Perfecto. Ahí tenemos nuestra temperatura de equilibrio. Por lo tanto, al final de tu vida, la temperatura de equilibrio, 5 grados Celsius. Por favor, gente, corrijan aquí. Aquí la respuesta, 5 grados Celsius. Aquí tal vez hubo un error de digitación. Siempre estamos verificando aquí las alternativas. ¿Correcto, gente? ¿Comentarios hasta aquí? Chicos, ¿comentarios? Entonces, de esta manera se resuelven los problemas, carambas, cuando existe un cambio de fase. Pero si no existe un cambio de fase, ya sabes, el método práctico, carambas, que se hacen un 2×3. Bien, como no hay comentarios, vamos a continuar. Problema 1, recién, profe, el problema más, sí, recién. A ver, un cubo de hielo cuya masa es de 50 gramos. Tenemos el cubo de hielo con masa 50 gramos, cuya temperatura es -10, la temperatura del hielo. Se coloca en un estanque de agua. Esta es pregunta de examen de admisión de mi tiempo. El cual se encuentra a 0 grados. Oye, el estanque de agua está a 0 grados. Lo voy a colocar ahí junto un cubo de hielo de -10 a -10 grados Celsius de 50 gramos. ¿Qué cantidad de agua se va a solidificar? ¿No, profe? ¿Qué cantidad de agua se va a solidificar? A ver, ¿cuál es la situación aquí? Vamos a imaginarnos lo siguiente. A ver, gente. Aquí tenemos un cubito de hielo. Lo vamos a colocar en ese estanque de agua. A ver, por aquí supongamos que esto sea más o menos el estanque de agua. Perfecto. A ver, dibujamos el agua. Profe, dibuje el agua, pues. Ahí está. Supongamos. ¿Ok? Ahí está el agua. Perfecto, gente. Tenemos el cubito de hielo. Ahí está. La masa de... Vamos a llamarle 1, masa de hielo 50 gramos. ¿A qué temperatura está? Vamos a llamarle una temperatura de -10, según el problema. Ahí está. Y tenemos agua por aquí. A una temperatura de... temperatura aquí del agua es 0 grados. Perfecto. La pregunta es, ¿qué cantidad de agua se va a solidificar? ¿Qué significa eso? Oye, yo no sé cuánta masa de agua hay aquí. No sabemos. El problema no nos dice. Pero nos dice lo siguiente, que cierta cantidad de agua se va a solidificar. O sea, parte del agua, claro, la que está más próxima, la que va a absorber aquí, o la que va a hacer el intercambio de energía, parte de esa masa de agua va a llegar a solidificarse. Vamos a llamarle M2, ¿correcto? Le llamamos M2. Entonces supongamos que esta cantidad de agua M2, que está cerca ahí del cubito, se va a solidificar, o sea, va a cambiar de fase. Observa que el agua está en su temperatura de fusión. O sea, caramba, si le aplico un calor de transformación y ya solamente le cambio de fase.
Eso es lo que está pasando aquí. Vamos a llevarlo a un diagrama lineal para entenderlo. A ver, gente, tenemos el diagrama lineal. Ahí está. El cubito de hielo está a menos 10 grados. Y la masa de agua, que yo le llamé M2, que no sé cuánto es lo que me piden, está a 0 grados. Aquí tenemos la masa M1, 50 gramos. Y por aquí la masa M2 que yo quiero calcular. Perfecto. Oye, si llega, o sea, si esta cantidad de masa de agua, solamente esa cantidad se llega a solidificar, significa que todo el sistema aquí va a alcanzar la temperatura cero. Va a alcanzar la temperatura cero. ¿Por qué? Porque tú tienes más masa, más agua a 0 grados que hielo a menos 10. Por lo tanto, existe la transferencia de calor aquí. Existe la transferencia de calor del agua para la cantidad de masa de hielo. Y ambos van a alcanzar esta temperatura de 0 grados. Hasta ahí, no más. A ver, yo no sé si me estoy dejando entender. Vamos a hacer lo siguiente. Oye, 0 grados es mayor que menos 10, ¿correcto? Entonces, esta masa de agua va a ceder calor. Oye, si cede calor, el calor cedido va a ser suficiente para que sufra el cambio de estado. Por lo tanto, el calor que cede aquí esta masa es un calor que va a transformarlo de líquido a sólido, es el proceso inverso, el calor de fusión. Perfecto, hasta ahí nomás llegó. Oye, ¿y quién recibe este calor? Lo está recibiendo esta masa de agua que va a alcanzar también 0 grados. Por lo tanto, este va a alcanzar los 0 grados, este es el calor ganado, y por aquí tenemos el calor perdido. Por el teorema fundamental, el calor ganado por uno es igual al calor perdido por el otro. Por lo tanto, decimos calor ganado va a ser igual al calor perdido. Perfecto. Oye, este hielo que está a menos 10, él no cambia de estado. El único que cambia de estado es el agua que está próximo al hielo. De esta manera, gente, están coexistiendo hielo, o sea, el estado sólido y el estado líquido. ¿En qué temperatura coexisten estos dos individuos? Coexisten a 0 grados. Es un problema clásico ahí. Por lo tanto, vamos aquí a traer, oye, el calor ganado es un calor sensible porque existe una variación de temperatura y el calor perdido es el calor de transformación. Perfecto. Vamos a traer nuestras formulitas, las mismas del problema anterior. Por lo tanto, ya los traemos aquí. Aprovechamos nuestras formulillas y reemplazamos aquí. Calor ganado es un calor sensible, sería calor específico, aquí en la parte sólida del hielo, multiplicado por la masa del hielo que yo le llamé 1, por el incremento de temperatura delta de T. Y por el otro lado tenemos el perdido, que es el calor de transformación de esta cantidad de agua que yo quiero calcular. Aquí tenemos el calor de fusión, masa 2, multiplicado por latente de fusión, que para el agua el valor es 80 calorías por gramo. Muy bien, vamos a reemplazar. Calor específico del hielo es 0.5 en el problema anterior, ya lo comenté, multiplicado por la masa M1, 50, y eso multiplicado por el incremento de temperatura. Oye, ¿cuánto fue el incremento de menos 10 a 0? Ya sabes, varió 10. Correcto. Y esto es igual a la masa 2, que yo no sé cuánto es, multiplicado por latente de fusión para el agua, 80. Perfecto. Un 0 a la izquierda y a la derecha se van. Por lo tanto, la masa 2 sería 0.5 por 50 es 25 entre 8. 25 octavos de gramos. Oye, ¿y esto cuánto es 25 octavos de gramos?
25 entre 8 es 3 punto y algo, ¿verdad? Hoy la única alternativa aquí sería 3.125 gramos. Por lo tanto, ahí tenemos la masa de agua que se va a solidificar. Alguien dirá, profesor, pero cuando mezclamos eso, ¿ellos no alcanzan una temperatura de equilibrio? Ya déjame comentar aquí lo siguiente, gente. Es cierto, ellos van a alcanzar una temperatura de equilibrio, pero ¿cuál sería esa temperatura de equilibrio? Si está coexistiendo el hielo sólido y el líquido para la misma sustancia, están coexistiendo, ¿a qué temperatura? ¿Cuál sería esa temperatura de equilibrio? En realidad, esa temperatura de equilibrio sería 0 grados. 0 grados sería la temperatura en la cual, o la temperatura de equilibrio en la cual estos dos, tanto el hielo sólido como el agua, están coexistiendo. En este tipo de problemas, toma la temperatura de equilibrio como 0 grados. Para comentar, gente, para comentar, oye, ¿qué pasaría si por aquí, por ejemplo, tienes 100 grados? Tienes agua a esa temperatura y vapor de agua. ¿Ellos pueden coexistir? ¿El agua y el vapor de agua pueden coexistir? Sí. ¿En qué temperatura? En esta temperatura. 100 grados. En esa temperatura ellos pueden coexistir. En 0 grados el hielo y el agua líquida pueden coexistir, sí, en esa temperatura de 0 grados. Por lo tanto, siempre cuando hay esa mezcla de estas dos sustancias, tanto hielo y agua líquido, ellos coexisten a 0. O vapor de agua con agua coexisten a 100. Alguien se pregunta, profe, ya, está bien. Yo no sé cuánto es la temperatura de equilibrio, no sé este detalle. Oye, ¿y si yo considero aquí una temperatura de equilibrio? Si tú encuentras una temperatura de equilibrio aquí, si haces el famoso, oye, un cuerpo lo gana, el otro lo pierde, oye, esta temperatura de equilibrio, si haces esto, el valor de la temperatura de equilibrio te va a salir fuera del intervalo. Y esto no puede ser. Cuando esto pasa fuera del intervalo, significa que la temperatura de equilibrio lo vamos a tomar como 0. La misma cosa, si tú tienes vapor de agua con agua a la misma temperaturas, por ejemplo, próximos de 100, y tú haces, oye, ¿quieres calcular la temperatura de equilibrio? La temperatura de equilibrio, si lo haces por el método que lo hemos hecho en los problemas anteriores, va a salir fuera del intervalo. Por ejemplo, tienes 110, por ejemplo, aquí. Oye, quiero la temperatura de equilibrio. Va a salir fuera del intervalo y eso no puede ser. Por lo tanto, la única solución es que coexista aquí para el vapor de agua y agua a 100 y para el hielo y el agua a 0 grados. ¿Correcto? Ese es un detalle que no hay que dejar pasar. Muy bien, gente. Seguimos. Resistan, gente, resistan. Problema 6. Problema 6. En un calorímetro cuya capacidad calorífica es, este calorímetro no tiene capacidad calorífica despreciable. Observa, capacidad calorífica del calorímetro es 4 calorías por grado Celsius, el cual contiene 20 gramos de agua a 20 grados, o sea, tanto aquí el calorímetro como esta cantidad de agua están a 20 grados. Y teniendo eso, vamos a introducir 50 gramos de mineral cuya temperatura es 140 grados Celsius. Notándose que la temperatura final de la mezcla, o sea, la temperatura de equilibrio, es 60 grados. Determine el calor específico del mineral en calorías por grado Celsius. Queremos el calor específico del mineral. Muy bien, gente, ¿cuál es la situación aquí en este problema? Vamos a pensar que por aquí tenemos el calorímetro de capacidad calorífica. ¿Cuál es la capacidad calorífica? Es representado por la letra K. 4 calorías por gramo. Ahí está, la capacidad calorífica. Perfecto. El cual contiene 20 gramos de agua. Aquí tenemos agua, 20 gramos. Vamos a ubicar aquí la masa. Vamos a llamarle masa. Vamos a llamarle masa 2. Ok, claro. La masa 1 sería la masa del calorímetro. Vamos a llamarle M1. La masa 2 aquí
20 gramos y ambos se encuentran a una temperatura de 20 grados, según nuestro problema. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a introducir un mineral. ¿Cómo sería ese mineral, profesor? No sé qué forma tiene, pero imaginemos que es esta barra. Y vamos a introducir este mineral. Vamos a llamarle una masa 3. Y temperatura 3. Perfecto. La masa es 50 gramos de ese mineral a una temperatura de 140. Perfecto. Profe, ¿y temperatura 1 y 2 quién sería? Sería la misma, ¿verdad? Sería la misma. Temperatura 1 y temperatura 2, o sea, para el calorímetro y para la masa de agua sería la misma. Ambas se encuentran en la misma temperatura. Y por acá el mineral que estamos introduciéndolo, ahí está. Claro que tiene un cierto calor específico, que es justamente la pregunta. Y se observa, según el problema, que la temperatura de equilibrio, la temperatura de la mezcla, es 60 grados. La pregunta es, ¿cuál es el calor específico? Vamos a llevarlo a un diagrama lineal. Creo que ustedes ya están cansados de este diagrama lineal. Ahí está. Diagrama lineal en 20 grados. Y por aquí tenemos 140 grados. La temperatura de equilibrio, una temperatura intermediaria, 60. Tenemos el calorímetro y tenemos la masa de agua. Y por aquí tenemos el metal, el mineral. Ahí está. Todo el mundo va a alcanzar la temperatura de equilibrio. Por lo tanto decimos, oye, el mineral está perdiendo, está cediendo el calor. ¿Y quién lo está ganando? ¿Quién lo está ganando? Lo está ganando el agua, pero también el calorímetro. Porque tiene una capacidad calorífica diferente de cero, no es despreciable. Si el problema dice, oye, la capacidad calorífica del recipiente es despreciable, ahí sí, él no va a participar, no absorbe ni cede calor, nada. Pero en este caso, como la capacidad calorífica tiene un valor, significa que por cada gramo está ganando o perdiendo 4 calorías. Eso significa que en el diagrama vamos a considerar el calorímetro. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Oye, este metal está perdiendo calor y se va a ubicar en la temperatura de equilibrio. Esto sería el calor perdido. Muy bien. Oye, ¿y quién está recibiendo ese calor? ¿Quién lo está ganando? Lo está ganando el agua. Lo está ganando el agua. Ese sería el calor ganado del agua. Pero también el calorímetro lo está ganando. O sea, ambos están ganando. Y ese sería el calor que gana el calorímetro. Por lo tanto, de esta manera planteamos el problema. Si la capacidad calorífica del recipiente, del calorímetro, es 0, no va a participar. Todo el calor que pierde lo está ganando íntegramente el agua. Pero en este caso, el calorímetro también participa, está recibiendo el calor. Por lo tanto, por el teorema fundamental de la calorimetría, vamos a decir lo siguiente: oye, el calor ganado va a ser igual al calor perdido. Perfecto. ¿Quién lo pierde? Lo está perdiendo este pedazo de metal y lo está ganando el calorímetro y la cantidad de agua aquí. Perfecto. Oye, tenemos 3 sustancias diferentes. No existe un cambio de fase. Ahí en el problema no existe cambio de fase. Por lo tanto, vamos a usar el método práctico, pues, gente. Profe, ¿qué? El método práctico. Tenemos sustancias diferentes, no hay cambio de fase. ¿Dónde está eso, profe? Aquí. Método práctico, sustancias diferentes, no hay cambio de fase. Por lo tanto, traemos nuestra fórmula ya directamente. Esta fórmula sale de aplicar aquí el teorema fundamental de la calorimetría. Profe, pero acá hay 3 cosas, 3 sustancias que están participando. Y en esta fórmula solo hay 2 términos para la sustancia 1 y 2. ¿Y ahí qué hacemos? Simplemente le adicionamos. ¿Te acuerdas que yo hice ese comentario? Vamos a adicionarle aquí un tercer término. Entonces, por lo tanto, aquí lo vamos a acomodar y le adicionamos. Al profe, adicionale. Súmale aquí, más. Sería la masa 3 por el calor específico, 3,
por la temperatura 3. Y abajo también le sumas la masa 3 por el calor específico 3. Perfecto. A partir de esta ecuación vamos a calcular cuánto sería el calor específico del metal. Muy bien, gente. La temperatura de equilibrio, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Tenemos la masa 1, la masa... Perdón, a ver. ¿Tenemos masa 2? Sí. ¿Masa 3? Sí. ¿Y la masa 1, profe? Oye, ¿de dónde vamos a sacar esta masa 1? Y el calor específico 1 para el calorímetro de este valor, de este dato, de la capacidad calorífica. ¿Recuerdan ustedes cuál es la relación entre ellas? Profe, ¿cuál es la relación? Ya me olvidé. Aquí está, gente. La relación entre la capacidad calorífica y el calor específico es a partir de la masa. Por lo tanto, oye, si yo llevo esta relación, esta formulilla, este detalle aquí, para el calorímetro tendríamos que su capacidad calorífica va a ser igual a la masa del calorímetro, o sea, M1, por el calor específico 1. Y esto aparece aquí. Este producto, ¿quién sería? En realidad, la capacidad calorífica. Y abajo también, profe, sí, capacidad calorífica. Entonces tenemos todo, gente. No vamos a preocuparnos aquí. Vamos a reemplazar. Muy bien. Ya estamos llegando al final, chicos. Resistan. ¿Ok? Temperatura de equilibrio, 60. Perfecto. Igual. Masa 1 por calor específico 1 es la capacidad calorífica. Que aquí el problema nos da que es 4. Multiplicado por ¿quién? Temperatura 1, 20. Estamos reemplazando. Más. La masa 2 es 20. Multiplicado por el calor específico 2. Estamos hablando de agua. Calor específico del agua. 1. Por la temperatura 2, que es la misma. 20. Ahí está. Más. La masa 3. Para el mineral. 50. Calor específico 3. Yo no sé. Es lo que nos piden calcular. Multiplicado por la temperatura 3. Temperatura 3, 140. Ahí está. ¿Y esto dividido entre quién? Entre la masa 1 por el calor específico 1, que es la capacidad calorífica, 4. Más. Masa 2, calor específico 2. La masa 2 es 20. Calor específico 2. Estamos hablando del agua, 1. Más. La masa 3, 50. Multiplicado por el calor específico 3, que es la incógnita. Muy bien. Gente, y a partir de esta ecuación vamos a calcular el calor específico del mineral, que es nuestra pregunta aquí. Muy bien, con este problema ya estamos terminando. A ver, vamos a hacer una línea más para acomodarla bien bonito. Aquí tenemos 80. Estamos terminando, chicos. 20 por 20, 400. 400 más 80, 480. Por lo tanto, ya hacemos directo. Y aquí nos quedaría más 50 veces esto. Vamos a repetirlo, no lo voy a escribir de nuevo. Por tanto, lo traemos. Ahí está. Este no es menos, es más. Perfecto. Y abajo tendríamos la suma de toda esa gente. 24 más 50 veces el calor específico 3. Muy bien, gente, ustedes van a hacer en su casa, claro, el cálculo y van a averiguar si realmente el calor específico 3 nos sale 0.24 calorías por gramo grados Celsius. ¿Correcto, chicos? Y ahí tenemos nuestro problemilla resuelto. Y con esto ya estamos llegando al final.